Muy bien, muy bien. Entonces, vamos, vamos al... Aquí está el texto griego de Romanos 6 verso 14. Ya saben, ¿no? Esto solamente es un interlineal. No se olviden que estas no son las correctas traducciones, aunque obviamente hay versos muy fáciles de traducir y no tienen mucho problema, ya sea en el texto hebreo, en el texto griego, en este caso, el texto griego. Romanos 6, el verso 14, tenemos el famosísimo, como algunas versiones lo traducen, ¿no? Dice pues que el pecado no se enseñoreará de ustedes, de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ciertamente el texto griego también traduce eso. Yo suelo citar traducciones académicas del doctor Francisco Lacueva, de Antonio Piñero, por ejemplo, y eso es lo que vamos a citar. Sin embargo, aquí no hay ningún problema, ningún problema. El texto griego de Romanos 6, verso 14, sí, traduce que el pecado no se va a enseñorear sobre ustedes, porque dice acá, y ojo, ojo que el texto griego no dice, porque ya no están bajo la ley. Atención a ese, vamos a poner entre comillas esa palabra ya. Aquí no dice porque ya no están bajo la ley, ¿no? Aquí simplemente dice porque no están bajo la ley, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, fíjense por favor que aquí donde dice bajo la ley aparece hiponomon, hiponomon, hipo, que es esta preposición eh, hipo, bajo, y luego nomon, el griego nomon que reemplazó en la Septuaginta y en las versiones griegas del Antiguo Testamento, reemplazó al hebreo Torah, pero también reemplazó otro tipo de edictos, a otro tipo de regulaciones. Eh, Sin embargo, sí, es verdad, nomon también reemplazó al hebreo Torah en las versiones griegas del Antiguo Testamento. Pero aquí quiero que recordemos una cosa muy importante, y lo he dicho antes. La frase estar bajo la ley, la frase estar bajo la ley nunca aparece en el Antiguo Testamento. Al menos en el texto hebreo del Tanaj, del Antiguo Testamento, en textos hebreos nunca aparece la frase estar bajo la ley. Nunca aparece. En los textos hebreos, incluso en ninguna traducción, jamás se menciona que el pueblo de Israel estaba bajo la Torá. Nunca los textos hebreos, vuelvo a repetir, ni siquiera las traducciones, nunca han dicho que el pueblo de Israel estaba bajo la Torá. Tener eso muy presente. Por tanto, debemos preguntarnos por qué el apóstol Pablo está utilizando una frase, un vocabulario que nunca aparece en la Torá, que nunca aparece en los textos hebreos del Antiguo Testamento, sino que aquí Pablo está utilizando una frase, un vocabulario entendido o más bien utilizado por las escuelas judías de los tiempos del Mesías y de los apóstoles. Hay registros, claro que sí, registros, de que el concepto de estar bajo la ley era un concepto que en las escuelas judías, en los tiempos del Mesías, de los apóstoles, etcétera, era un concepto que ellos tenían para referirse a una persona que estaba obligada a cumplir una de las regulaciones de la tradición oral. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy atentos a eso, ¿no? Muy atentos a eso, porque Pablo está utilizando una palabra, una frase, mejor dicho, que nunca aparece en el texto hebreo del Antiguo Testamento, sino que solamente aparece registrado en la Mishnah, en el Talmud. Es decir, en la tradición judía aparece esta frase o este concepto, estar bajo ley. Fíjense, les comparto un pequeño dato. Me dan un segundito, por favor. Ahora sí, muy bien. Y les comparto un pequeño dato importantísimo. Antes reviso primero. Aquí, por ejemplo, a ver si no me falla esto acá. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Ustedes van a observar aquí, hermanos, estamos en la Mishnah, en el tratado Shabbat, capítulo 6. Estamos en el párrafo 4, la Mishnah. Y bueno, aquí abajo aparece una traducción. Y bueno, en la traducción aquí abajo dice, por ejemplo, dice acá, la traducción dice, vamos a leer desde, dice, los sabios dijeron que un hombre no puede salir en Shabbat con una espada, ni con un arco, ni con un escudo, etcétera. Y dice, el texto original en la Mishnah realmente dice que si salió, o sea, si él salió, o sea, si él salió con una de estas cosas, si él salió, dice que esta persona, dice acá, la traducción dice, está sujeto, está obligado, acá aparece, ¿no? Está sujeto, está obligado a traer, perdón, a traer una ofrenda por el pecado. Bueno, la traducción dice ofrenda por el pecado, sin embargo, acá arriba donde ustedes leen que aquí en este registro histórico, en esta traducción, dice que estas personas que salen Shabbat con estas cosas, según la tradición, están prohibidas, porque recordemos que la Torah nunca prohíbe en Shabbat salir con estas cosas, jamás. Pero esta regulación que la tradición exige, aquí dice que aquel que sale con estos objetos está sujeto a traer una ofrenda por el pecado. Y nótese que acá arriba dice, por ejemplo, dice acá, por ejemplo, a ver, hermanos, si me colaboran con los micrófonos, por favor. No se olviden de los micrófonos, siempre atentos con eso. Dice acá, por ejemplo, donde ustedes dicen que si él salió, o sea, que si él salió con esos objetos, está obligado, está obligado al sacrificio del pecado. Miren, acá dice, Vein yatza, hayab hatat. Vein yatza, hayab hatat. Donde aparece, escuchen bien, hermanos, aquí abajo donde la traducción dice está sujeto o está obligado a traer una ofrenda por el pecado. Aquí el texto en este hebreo mishnaico menciona y dice, Veim yatza, hayab hatat. O sea, si él salió, entonces está obligado, está sujeto al sacrificio del pecado, el hatat. Recordemos que el sacrificio del pecado en la Torá se lo conoce como hatat. Entonces, fíjense cómo aquí la Mishnah registra esta regulación y esta regulación de la tradición, que no es parte de la Torá, es de la tradición de los hombres, ojo, de la tradición de los hombres, la tradición de los judaísmos de ese momento, está diciendo que si ellos salían con los objetos que la tradición había prohibido en Shabbat, entonces ellos estaban obligados, sujetos a cumplir con ese sacrificio del pecado. Estaban sujetos a esa Torá. Enseguida vamos a ver cómo sí lo otorga un concepto en las traducciones de estar bajo la ley. Antes me voy acá por si acaso, me voy aquí al lado, hermanos, otra vez es la Mishnah, otro dato histórico de la tradición judía del primer siglo. Aquí en la Mishnah, en el tratado Orlá, en el capítulo 1, en el párrafo 2, capítulo 1, párrafo 2, no voy a leerlo todo, pero fíjense al final lo que la traducción dice. O uno que planta, o sea, un árbol que planta en un barco, o planta un árbol que ha crecido, perdón, o un árbol que ha crecido por sí solo, está hablando que se ha crecido en la propiedad de estas personas, en contexto está hablando de los árboles que han crecido o han sido plantados en las propiedades de los hijos de Israel. Dice acá que si crece un árbol por sí solo en esa propiedad, y miren lo que aparece aquí abajo, hermanos. ¿Qué dice acá abajo? Es sujeto a orlar, es sujeto a orlar, está obligado a orlar. Y miren que yo, déjenme aquí un poquito, aquí arriba donde dice que está sujeto o está obligado a orlar, otra vez aparece acá, Hayab va orla, Hayab va orla. Esto debe entenderse como una oración copulativa, ¿no? Aquí para los hermanos que algo saben de los temas del hebreo, aunque este no es hebreo clásico, no es hebreo bíblico, esta preposición be aquí debe entenderse no como una preposición como tal, sino como quien marca el atributo.
dice que él está sujeto ¿a qué? A Orlá. Está obligado a Orlá. Orlá es lo que se conoce como estos árboles en estado de incircuncisión que deben esperar ciertos años según la Torá para que puedan ustedes comer los frutos de él. Eso era nada más, según la Torá y en contexto, según la Torá era solamente, o se hacía o se realizaba solamente dentro de las tierras de Israel, no fuera de las tierras de Canaán, no, sino solamente dentro. Tema aparte, tema aparte. Entonces, aquí vemos que la tradición, el vocabulario que la tradición judía de los tiempos del Mesías y de los apóstoles, esa tradición utilizaba un vocabulario conocido como estar obligado, estar sujeto, estar atado a cierta regulación, a cierta tradición, a cierta ley. En este caso, a la ley del Orlá, a la ley de los árboles incircuncisos que deben esperar ciertos años para poder comer sus frutos. En este caso, los años que la Torah menciona. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que aquí el hebreo mishnaico está utilizando un vocabulario muy parecido a los que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento. Hemos también analizado, recuerdan alguna vez los versos, Pablo dice que él no está sujeto a la ley, cuando se refiere precisamente a los que estaban bajo la ley, él dice que él no está sujeto a la ley. Ustedes ya pueden ir comparando esos vocabularios y dense cuenta de todo lo que estamos viendo acá. Entonces, déjenme, voy a revisar un dato más. Yo creo que los que tenemos acá son suficientes. Aún así, vamos a compararlos con el texto griego. Vamos a hacer una comparación de texto hebreo con texto griego, pero les comparto un pequeño dato de más. A ver, un segundo, por favor. Casualmente aquí en el tratado Akshirin, a ver si, muy bien. Ahí tienen en pantalla entonces, mis hermanos, en pantalla. Y miren lo que dice acá. Este es el tratado Makshirin, en el capítulo 1, en el párrafo 6. Párrafo 6. La traducción aquí, en esta traducción menciona, dice, si uno soplara lentejas para comprobar si estaban buenas, dice que Rabbi Shimon dice, o explica, recuerden, es explica. Hermanos, por favor, con los micrófonos, no se olviden, por favor, con los micrófonos en silencio, me colaboran, por favor, con los micrófonos en silencio. Y dice entonces aquí que dice Rabbi Shimon, dice que esto de soplar las lentejas para comprobar si estaban buenas, dice que Rabbi Shimon dice que esto no entra, ¿y qué dice acá, hermanos? Esto no entra, ¿qué? ¿Qué dice acá? Esto no entra bajo la ley de si se pone agua. Porque, a ver, hermanos, hay un micrófono encendido, no sé qué pasa, hermanos. Así como, ¿cómo solucionamos eso? Hay un micrófono encendido allí, si me colaboran, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, vamos otra vez. Siempre, hermanos, atentos con los micrófonos, por favor, porque sí suele escucharse un ruido. Entonces, miren, hermanos, aquí en la Mishnah, en el tratado Makshirin, en el capítulo 1, en el párrafo 6 está diciendo, este tratado Makshirin se trata de, vamos a decirlo así, aquellas leyes, vamos a decirlo de esa forma, aquellas leyes cuando se salpicaba agua o se humedecía alguna tela, algún cereal. Entonces, eh, por sospecha de que se pueda llegar a un estado de putrefacción, es decir, pueda contaminarse, pueda caerle algún tipo de hongo, algún tipo de infección. Por tanto, ellos veían la humedad, qué tanta cantidad salpicaba, etcétera, para poder decir si es que eso estaba contaminado o no estaba contaminado, ¿no? Entonces, el tratado Makshirin que ven aquí en pantalla está diciendo que si alguno soplaba lentejas para comprobar si estaban buenas, o sea, soplaba a ver si las lentejas estaban buenas para cocinarlas, este Rabbi Shimon dice que aquella persona que sopla esas lentejas para saber si estaban buenas, dice que no entra bajo la ley de si se pone agua. Ya sabemos que la ley de si se pone agua es una regulación de la tradición de los hombres de las escuelas farisaicas en esos tiempos. Entonces, ah, yo quiero que veamos aquí arriba, por ejemplo, donde ustedes ven que Rabbi Shimon ha dicho, por ejemplo, ustedes ven que Rabbi Shimon dijo
que no está bajo la ley de si se pone agua. Donde dice que no está bajo la ley, aparece aquí Enan Bejiyutan. Enan Bejiyutan. Enan, obviamente es una partícula negativa, Enan. Veji tiene que ver como con lamentarse. Yutan, espero no se ponga nada aquí a un lado. Aquí aparece Yutan, déjenme ver si es que lo puedo sombrear. Yutan es una conjugación jofal del verbo natán. Sé que para muchos puede ser complicadito estos términos, pero yutan, esta forma que ven aquí al lado, sé que se ve muy pequeño, yutan, he mencionado que es una conjugación jofal del verbo natán, que significa entregar o dar, o también significa poner. Esta conjugación jofal es cuando el sujeto está obligado a realizar una acción. La conjugación traduce de esa manera, cuando el sujeto está obligado o fue obligado a realizar una acción. En la gramática del hebreo clásico eso es así. Por tanto, aquí enam, beji, yutan, tiene que ver como que la persona está como que obligada a esa lamentación. Y el concepto que las escuelas judías y la tradición a lo largo de los siglos le ha adjudicado, el concepto que le ha adjudicado a este tipo de cosas como estar sujeto, estar obligado, etcétera. El concepto es que están bajo la ley, pero no bajo la Torá, no bajo las ordenanzas de lo que muchos llaman Antiguo Testamento, sino que, como vemos aquí, están bajo la ley de qué, hermanos. ¿Qué dice aquí la tradición, este dato histórico que ven ustedes en pantalla? Dice que la persona que soplaba las lentejas para comprobar si estaban buenas no entraba bajo la ley de si se pone agua. Una ley, una regulación que nunca aparece en la Torá, que nunca aparece regulada en la Torá, sino que la frase estar bajo ley, según lo que estamos revisando, estar bajo ley es estar obligado o estar bajo una ley de la tradición judía, de la tradición de los hombres, de las regulaciones de los sabios de esos tiempos. Yo no sé si ustedes desean más pruebas. Hemos comprobado en la Mishnah, en 3 tratados mishnaicos, revisando los textos, si podría decirse originales, por decirlo así. Hemos revisado, hemos constatado, hemos confirmado. Eh, Vamos a hacer un pequeño análisis de más, pero por ahora, ¿qué tanto les parece a ustedes la idea? ¿Ahora se entiende un poquito mejor el vocabulario del apóstol Pablo o aún quedan dudas acerca de eso? Ojo que aún no hemos revisado, aún no hemos comparado las palabras griegas del Nuevo Testamento que utiliza Pablo en estos conceptos y no lo hemos comparado con algunas palabras, si podrían llamarse hebreas de la Mishnah, que aparecen obviamente en la Mishnah y en el Talmud. No lo hemos comparado. Vamos a hacerlo enseguida, para que ustedes se den cuenta cómo se utilizaba en el judaísmo helenista, en el judaísmo, vamos a llamarlo griego, por decirlo así, los, entre comillas, hebraísmos y aramaísmos eh, de los judeanos, de las escuelas judías, cómo se las utilizaba en griego para los judaísmos helenistas. No nos olvidemos que en el primer siglo habían diversos judaísmos. Ya hemos hablado un montón de veces de eso, es cierto que no lo he repetido muchas veces en este último mes, pero había una variedad de judaísmos, judaísmos helenistas, los judeanos, los galileos, los samaritanos, los saduceos, los beituseos, las comunidades qumranitas llenas también de sacerdotes levitas, eh, las escuelas de Babilonia, ya sabemos las escuelas que tenían sus confrontaciones, Shammai, Hillel, dos escuelas en clara oposición, Rabí Yishmael, Rabí Akiva también con sus oposiciones, críticas, etcétera. Entonces, diversos judaísmos. Y en el judaísmo helenista, que solamente o en su mayoría leían y hablaban griego, no hablaban ni leían arameo como tal, sino solamente griego, estos judaísmos helenistas en griego tenían palabras que equivalen a vocabularios del hebreo mishnaico, y eso es lo que vamos a revisar ahora mismo.
Pero antes, quiero, hermanos, que por favor me sean muy sinceros, queda claro, faltan más pruebas. ¿Acaso faltan más pruebas para decir que el apóstol Pablo realmente estaba utilizando una frase de las escuelas judías de ese entonces? ¿Acaso no está claro que el apóstol Pablo, ah, eh, al decir que ya no están bajo la ley, se refiere que ya no están ya no están bajo la tradición de aquel judaísmo o de los judaísmos de ese entonces? Queda claro que la frase estar bajo ley que Pablo utiliza se refiere que ya no están bajo esa ley de la tradición de los hombres. ¿Las pruebas que presentamos son claras o aún faltan más pruebas, hermanos? Adelante. Mi hermano, ahí se me escucha, mi hermano. Así es, muy bien, sí, sí, todo muy bien, todo muy bien. Ok, o sea, a mí me queda clarísimo este concepto de estar bajo la ley, ¿no? Según la Mishnah. Ahora, siendo completamente así, completamente honesto, sí por decir, no le hay una explicación, por decir, a Gálatas 4 específicamente el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Muy quiere bien, decir que el muy Mesías bien. nació bajo esas tradiciones, por decir así, hermano. Completamente, hermano. Por favor, léame el verso 9 del mismo capítulo que está leyendo. El verso 9. Yo luego hago otra vez un repaso de estos versos más a profundidad, pero por ahora se lo explico rápidamente. Antes de que el hermano Eric tome la palabra, por favor, hermano, o los hermanos presentes, yo he mencionado varias versiones. Pueden leerme entonces Gálatas 4 verso 9 y yo reviso en el texto griego para que vean algo interesante. Y algunas cosas más que quiero que ustedes revisen ahí. Entonces, Ay, eh, lo tengo a la mano. a ver, muy A bien, ver, sí, sí. dice, dice mi versión, bueno, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Muy bien. Eso. El verso 10 por favor, Y hermano, el sí. 10 guardaráis o guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, aquí realmente no dice los meses, dice las lunas. Vamos a compartirles aquí pantalla, entonces, y es que lastimosamente las traducciones no siempre son lo mejor, ¿no? Pero yo quiero que ustedes me respondan algo muy importante aquí, hermanos. Entonces, aquí estamos en el contexto de Gálatas 4. Vamos al verso 9. Y luego y yo les voy a preguntar a ustedes de qué se trata la carta a los Gálatas. Sin embargo, aquí el verso 9, fíjense en la traducción de Antonio Piñero, dice que, pero ahora que ya conocen a Dios, o mejor, que Él los ha conocido, dice, ¿cómo retornan? ¿Cómo es que retornan de nuevo a esos, que dice, elementos sin fuerza ni valor? Y luego dice, andan observando los días. Hermanos, yo les pregunto una cosa. Dice acá los meses, en el texto griego dice las lunas nuevas. Hermanos, y luego dice las estaciones. Yo les pregunto, hermanos, por favor, denme solamente un simple verso de la Torá, una ordenanza del Antiguo Testamento, una nada más, donde se ordene que el pueblo debía observar o festejar los años o los meses, o debían observarlo. Los días, muchos podrían decir, bueno, los días se refieren a Yom Kippurim, a Yom Teruah. Bueno, ok, listo. Algunos podrían decir eso. Sin embargo, en la tradición judía registrada también se celebraban días, se hacían ciertos ayunos para días, etcétera, etcétera. Ciertos días para ciertos ayunos, para ciertos rezos, no olvidarnos de eso. Pero en el texto griego, donde aquí dice los meses, realmente habla de lunas nuevas. Aún así, en caso de que digan meses, hermanos, yo les pregunto, hay un solo verso en el texto hebreo de la Torá, uno, por lo menos uno, donde se diga que el pueblo debía
observar o celebrar las lunas nuevas o los meses, o los años o las estaciones. Hay un verso que diga eso. Mi hermano, perdón que es comprender mejor, ¿verdad? Y porque a alguien se le puede ocurrir la misma pregunta. Pero los profetas sí dicen por ahí, ¿no, mi hermano? Que en Rosh Hodesh se tenía que hacer algo, ¿no? O eso no está en la Torá, o se volvió tradición. Tengo esa No, pregunta, ojo, eh, pregunto genuinamente. ok, en los profetas se menciona la obra del Mesías, sí, en Ezequiel, etcétera, en Rosh Hodesh, etcétera. Ojo, atención a esto lo que les voy a decir. Eh, no hay tal cosa en la Torá. Solamente a los sacerdotes se les dice o se les instruye en números 28 y números 29 lo que debían hacer en Rosh Hodesh. Ah, solo los sacerdotes, nada más, Solamente, hermano. exacto, solamente los sacerdotes, nada más. Ok, gracias. No se le dice nada. Lo que pasa es que hay personas que a veces ven que por ahí un verso del Antiguo Testamento habla de un Rosh Hodesh, como que si tiene que ver con algún tipo de profecía, y ya por eso dicen que también debemos celebrarlo, cuidarlo, lo que sea. ¿No? No puede ser así eso tampoco, ¿no? Si no, entonces haríamos hasta la más mínima cosa que cualquier personaje bíblico hizo. Pero la Torá, la ordenanza, la verdadera regulación, se podría decir, en la Torá, el texto hebreo, nunca jamás le dice al pueblo que celebre o que cuide o que guarde meses o lunas nuevas o estaciones o años. Eso nunca aparece en la Torá. Eso solamente eran regulaciones de los judaísmos de aquel momento. Ahora no traje los datos, sí están, pero hay que, eso ya es un tema aparte, ¿no? Para hacer una revisión de esto habría eh, que revisar otra vez los datos en la Mishnah. Eso es un tema aparte para otra ocasión cuando veamos el tema de la carta de los Gálatas de una forma breve. Pero no hay. O hermanos, yo les pregunto a ustedes, hermanos presentes. El hermano Ricardo ya dijo, yo digo, y los demás hermanos, ¿tienen algún verso? Uno, por lo menos en cualquier traducción, cualquiera donde se diga que el pueblo de Israel debía cuidar o celebrar lunas nuevas o estaciones o años. ¿Hay acaso uno? Adelante los hermanos, que tienen la bonita alzada. Hermano Eric va por orden, ¿cierto? Hermano Eric va por orden. Le continúa la hermana Cari y le continúa la hermana Adriana, que veo que son los que, el orden que yo por lo menos veo acá. Hermano Eric, adelante. Me había Gracias, olvidado, hermano. me había Eh, olvidado, hermano, mil disculpas, me había olvidado que había alzado la bonita. no se preocupe, hermano. Sí, yo veo los registros que usted nos ha enseñado y pues son registros históricos que muestran leyes básicamente de los hombres de fariseísmo y cosas de esas, pero ninguno de esos tiene fundamento en la Torá y siento que lo puedo relacionar con lo que pasaba en los comentarios de Shaul hacia los débiles en la fe. Me parece que es como la misma situación, pero ya pues eh, relacionándose con las cosas que traían estas personas que habían sido formadas con esas leyes, pero ya con la llegada de Mashiach, pues eso perdía poder sobre la persona para que se sintiera liberada de esa carga. Entonces, esto es lo que utilizan las diferentes religiones para decir que ahora Yeshua abolió la Torá y que ya en el Mesías son nuevas todas las cosas, pero están haciendo una mala interpretación porque lo que estamos viendo aquí son mandamientos de hombres. En ningún momento está ningún versículo de la Torá en lo que usted nos ha mostrado, mi hermano. Mi hermano, perdón que Gracias, interrumpa. mi hermano Eric. Sí, sí, adelante, ¿qué pasó? Tengo otra, es que, perdón, es que sí son preguntas genuinas, ¿eh? Y mejor aún porque así se escudriña más. Sí, Por sí. Antes, ejemplo, antes, antes, hermano, mil disculpas, hermano, para no irnos en desorden, hermano Ricardo, mil disculpas. A todos siempre le pido mil disculpas. Para no ir en desorden, le respondo al hermano Ricardo y procedemos. Perdón, al hermano Eric, porque había un dato que no quiero que se me pase por alto para algunos hermanos. Eh, Antes, por favor, no se olviden lo que van a preguntar antes. Es interesante lo que les voy a compartir. Dame un segundo. Estábamos
En Gálatas, perdón, en Gálatas 4 verso 9 era, ¿no? Gálatas 4 verso 9 vamos a compartir. A ver, sí, muy bien. Gálatas 4 9. Entonces, yo les comparto pantalla, algo muy rápido, solamente algo muy rápido para que ustedes observen. Fíjense, y me disculpan a los hermanos, perdón por interrumpirlos, ¿no? Miren, aquí esto les quería enseñar antes de que se me olvide. El hermano Ricardo había leído entonces las cosas pobres y eh, cosas como que elementales. Vamos a ver cómo lo dice, por ejemplo, en esta traducción de acá, a los débiles elementos, pobres elementos, decían algunas versiones, ¿no? Los pobres rudimentos, los pobres elementos, débiles elementos. Donde dice elementos, vuelvan a revisar por favor Gálatas 4:9, donde dice rudimentos o elementos, aparece aquí estogía. Estogía, aquí aparece entonces su absoluto ostigión. Entonces, este griego, fíjense aquí hermanos, fíjense, estogión, fíjense por favor hermanos, este griego, aparece, por ejemplo, aparece en Colosenses capítulo 2 verso 8. Aparece esa palabra griega para elementos, aparece en Colosenses 2 verso 4. Recuerden, por favor, miren que aquí estamos en Gálatas 4:9. Fíjense el texto griego que aparece aquí. Miren por lo menos, a los hermanos, si no lo logran leer, por lo menos miren el numeral. Por lo menos el numeral o la palabra griega como tal. Ahora, si yo los llevo, si yo los llevo aquí a Colosenses 2 verso 8, Colosenses 2, fíjense, 2, verso 8. No importa la versión que sea, esta vez vamos a acoplarnos en la que tengamos aquí a la mano. Y bueno, aquí aparece, dice la famosa frase, el famoso verso, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, y acá aparece las tradiciones de los hombres. Sí, aparece literalmente, paradosin, ton, atropon. Luego aparece, según qué, dice, katata estogía, según los elementos, estogía to cosmo, según los elementos del cosmos. Mírense cómo, a qué equivale la tradición de los hombres. Aquí en Gálatas capítulo 2 verso 8 está hablando de que el pueblo se está dejando llevar por la filosofía, por la vaciedad, por la tradición de los hombres, según los elementos del cosmos y no según el Mashiach. Entonces la tradición de los hombres, que aquí Pablo está denunciando en el contexto de Colosenses 2, la tradición de los hombres dice que es según los elementos del cosmos, del mundo, de la creación tangible. Entonces, las cosas elementales, los rudimentos, los elementos que los Gálatas, o al cual los Gálatas estaban regresando, estaban volviendo, esos elementos, esos rudimentos, esos elementos, era la tradición de los hombres. ¿Se dan cuenta entonces, hermano, a Ricardo, hermanos presentes? Entonces, si es que regresamos aquí a Gálatas, capítulo 4 en el verso 9, o más bien en el verso 4 Gálatas 4 verso 4 que el hermano Ricardo preguntó, ¿cómo saber si es que realmente aquí, en Gálatas 4 verso 4 cuando dicen que el Mesías es nacido bajo la ley, ¿cómo saber si este bajo la ley se refiere a la tradición de las escuelas judías o la tradición de los judíos o de ese momento? ¿Cómo saber si eso es así? Bueno, muy fácil, porque el contexto que Pablo está denunciando, bueno, Pablo está denunciando tradiciones de hombres y está utilizando la palabra elementos, la misma utilizada en Colosenses 2 verso 8 para referirse a las tradiciones de los hombres. Entonces, ya revisamos el texto griego, vamos otra vez a esta versión académica. Y entonces, cuando vemos en Gálatas 4, verso 9, dice acá entonces que cómo es que regresan, retornan de nuevo a esos elementos sin fuerza ni valor, a los que de nuevo quieren servir.
¿Cómo que quieren regresar a eso? Recordemos que los Gálatas, perdón, la carta a los Gálatas se escribe, sí, tanto a judíos, pero también a gentiles que eran prosélitos en su mayoría o eran simpatizantes de los judaísmos. Nunca nos olvidemos que la gran mayoría del pueblo que conformó la iglesia en el primer siglo, primero que eran miles de judíos, y los gentiles, que también fueron parte del cuerpo del Mesías en el primer siglo, la mayoría, si no es casi todos, pero la mayoría eran simpatizantes de los judaísmos de ese momento. Eran simpatizantes de las escuelas de Gamaliel, etcétera. Eran simpatizantes o otros eran conversos, prosélitos, eran extranjeros que simpatizaban con la religión judía, bueno, los diversos pensamientos judíos de ese momento y se convertían también o estaban en un proceso de conversión. Aunque en ese tiempo el proceso era muy corto, no era muy largo. Entonces, eh, eso, hermanos, presente, tener siempre todo eso, ¿no? Queda claro entonces que Gálatas 4, verso 4, cuando dice que el Mesías es nacido bajo la ley, queda claro que el contexto que está utilizando Pablo, el contexto, Pablo denuncia el contexto, denuncia esas tradiciones de los hombres, esas tradiciones que aún los mantienen observando las lunas nuevas, las estaciones, los años, cosa que la Torá, el texto hebreo de la Torá nunca menciona. Y vuelvo a repetir, la Torá nunca ordena al pueblo celebrar o guardar, o como el texto hebreo realmente dice, cuidar las lunas nuevas, los meses. Nunca la Torá ordena eso al pueblo, jamás lo hace. Ni las estaciones, ni los años. No, tal cosa nunca aparece. Eh, allí en el texto hebreo de la Torá nunca se ordena eso. Solamente eso se cuidaba, se hacía, se realizaba en la tradición de los judaísmos. Pronto vamos a revisar ya sea la Megilat Tanit, etcétera, ¿no? Algunos rollos, tratados, para que ustedes observen los días, los meses y los años que la tradición judía cuidaba, celebraba o hacían rezos. Hermanos, ¿queda claro eso? ¿Queda resuelto Gálatas 4, verso 4? Se dan cuenta que sí, le está diciendo que el Mesías fue nacido bajo la ley, es decir, bajo esa ley de la tradición, porque incluso en el contexto, Pablo está denunciando esas tradiciones, está hablando de los elementos de la tradición de los hombres, como lo vimos en Colosenses, y también está denunciando el observar esas lunas nuevas, esos años, cosa que la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, para que se entienda, nunca le ordenó al pueblo de Israel hacer. ¿Queda claro eso, hermanos? Ahora sí pueden ustedes adelante, me disculpo con el hermano Ricardo Eric, la hermana Adriana, la hermana Cari. Pero queda claro eso, eh, hermano Ricardo, y luego le continúa la hermana Cari y la hermana Adriana también, hermano. Adelante, y mil disculpas. Sí, mi hermano, queda claro. ¿Se me escucha ahí, mi hermano? ¿Se me escucha? Muy bien, todo muy bien. Sí, sí. Queda claro y ese paralelo, ¿no? Que claramente vimos en Colosenses, ¿no? Que rudimento quiere decir estar bajo esas leyes hechas por los hombres, ¿no? Queda claro eso. Ahora, dicho esto, entonces como para también saber esta diferencia, ¿verdad? Porque habrá gente que se puede confundir, incluso yo, ¿no? No lo tengo tan claro. Pero en Gálatas 3, por ejemplo, capítulo 3 del verso 10 al 13, mi hermano, así, ahora sí que, aunque sea de pronto, podrías darnos una pequeña explicación, porque Gálatas 3, según yo leo, bueno, está hablando de esta diferencia también entre las promesas y la Torá, ¿no? Como sabemos, la Torá fue dada 4 siglos después de las promesas que se le hicieron a Abraham. Y me parece que está haciendo estas comparaciones. Y a partir del versículo 10 al 13, no sé si quieres que lo lea o lo quieres leer tú, porque habla de estar bajo maldición de la ley. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿cómo diferenciamos de qué ley está hablando? Porque aquí Pablo en el verso 10 él cita la Torá. Por ejemplo, dice, porque todos los que dependen de las obras de la Torá o de la ley, así dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley.
para hacerlas, para anunciarlas, nos has dicho, ¿no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justificado por la fidelidad vivirá. Me llaman la atención estos versos, hermano. Aquí está hablando de la Torá, ¿no? De la ley. Dice que está, Así es, hermano. No nos hagamos líos. Vamos al contexto unos versos antes. por favor, sí, hermano, gracias. Bueno, Y igual, bueno, lo otro sí lo sí, entendí muy bien, muy nada bien, más con sí. esto, hermano, Vamos, gracias. vamos allá que dice, por ejemplo, qué pasó con en Gálatas capítulo 2 en Gálatas capítulo 2 en el verso 12. Gálatas capítulo 2 verso 12. Le voy a leer hasta mientras ustedes, por favor, puedan seguir la lectura. Dice, antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los de la circuncisión, por temor a los de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, ¿por qué obligas a judaizar? De hecho, el texto griego lo dice. Entonces, aquí ya el contexto ya está hablando de eh, las obras de la ley. Y enseguida respondo lo que el hermano Ramsés ha mencionado, si leí lo que dice acá. Y dice entonces, hermano, dice acá, ojo, atención a esto, por favor, atención a esto. Fíjense que Pablo en el contexto está denunciando, bueno, está exhortando a Pedro y a los demás porque están enseñando a judaizar. Atención a esto. Están enseñando a judaizar. Porque yo les pregunto algo, en qué parte de la Torá se dice que no podíamos comer junto con gentiles o extranjeros? ¿Cuándo la Torá? ¿Cuándo? Ya lo he dicho antes y hay un estudio antes, espero que se haya compartido todo. ¿Cuándo se menciona que no podemos recibirle un plato de comida a un gentil? A menos que esa persona nos haya dicho, a menos que nos haya dicho que eso fue sacrificado a una deidad de ellos, muy diferente. Pero la Torah nunca te prohíbe jamás recibirle un plato de comida de los alimentos que son permitidos, jamás te prohíbe recibir un plato de comida a un extranjero o a alguien que no sea del pueblo de Israel. Jamás se lo prohibió. Eso nunca aparece en la Torah. Tal cosa no existe en la Torah. Son regulaciones o tradiciones de los hombres. Entonces, aquí, obviamente, Pablo está exhortando a Pedro, criticándole por qué aplica esa tradición, por qué enseña a judaizar. Literalmente se lo dice a judaizar. Debería ser suficiente ese verso para contextualizar todo. Entonces ahí Pablo le sigue diciendo, nosotros somos, acá aparece, nosotros por naturaleza somos judíos y no, dice acá, y no pecadores entre los gentiles, o sea, y no somos pecadores entre los gentiles, o sea, entre los gentiles no lo somos. Dice acá, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías, también nosotros hemos puesto nuestra fe en el Mesías para ser justificados por la fe en él y no por las obras, etcétera, etcétera. Entonces, me dan un segundo porque empezó a llover un poco fuerte acá. Déjenme ver si es que no se me va a apagar nada. Muy bien. No, yo creo que no va a pasar nada. Perdón, mi hermano, le Un interrumpo un segundito, por segundito. favor. Sí, sí, enseguida, hermano Ramsés, claro que sí, le doy la palabra. Sí, vi el mensaje, sí tenía que ver con ese Eh, registro Perdón, del... hermano, perdón. Perdón, le quiero molestar un poquitico. Es que hace poquito salió un chat de una hermana que dice que hay varias personas tratando de entrar y no se les permite. Oh, qué triste, qué triste. No, no sabría. No me ha llegado nada acá. Yo he visto si alguien, pues, lastimosamente va a tener que ver el video en diferido, lastimosamente. No, no, no creo que se pueda hacer mucho en este momento ya, lastimosamente. Sí, esperemos que puedan entrar. Igual, si llego a ver algo, pues los acepto. Claro que sí. Pero bueno.
Vamos entonces, sí, sí, vamos avanzando, hermano, vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, bueno, en el contexto, Pablo está denunciando o exhortando a Pedro y a los demás por judaizar. Entonces, luego dice que nosotros somos justificados no por las obras de la ley. Y yo pregunto algo también a todos. Por favor, ¿hay acaso un solo verso? ¿Hay un solo verso en el Antiguo Testamento donde diga que nosotros vamos a ser justificados por, entre comillas, obedecer la Torá? Y ya sabemos que la frase obedecer o la palabra obedecer no aparece nunca en la Biblia hebrea. En los textos hebreos nunca dice obedecer, sino escuchar, y por tanto debes realizarlo. Pero, ¿cuándo? ¿Alguna vez? ¿Cuándo se ha dicho en el Antiguo Testamento que somos justificados de nuestros pecados por cumplir con los mandamientos? Jamás aparece semejante cosa. Yo pregunto otra cosa antes de continuar con el relato de Pablo en Gálatas, que el hermano Ricardo preguntó. Antes, yo pregunto otra cosa. ¿Cuál es el tema en el que se centra la carta a los Gálatas? En el contexto de Gálatas capítulo 3 que el hermano Ricardo mencionó, ¿en qué termina? ¿Cuál es el desenlace? Si no es heredar, ser herederos de la promesa, ser herederos de la promesa. El tema central de Gálatas, del capítulo 1, se centra, por ejemplo, en el paraevangelio, en el evangelio en paralelo, un evangelio que no es el evangelio que el Mesías había predicado. Dice que no es que hayan dos evangelios, sino que hay uno ahí paralelo que es falso, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿cuáles o qué son las buenas nuevas o evangelio? Un tema que aquí muchos ya lo saben de memoria. Para entender en gran parte la carta de los Gálatas, y lo he dicho antes, debe conocerse, se debe saber qué son las buenas nuevas o evangelio. Ustedes ya lo saben, está en Usted Hechos. creo, disculpe hermano, buenas tardes. Yo creo que usted lo dijo, está en el libro de los Hechos, no recuerdo el capítulo ni Capítulo el 13. verso, pero usted Sí, dijo que eran sí, las buenas nuevas dadas a los patriarcas. exactamente. El capítulo 13, en el verso 32 y verso 33, Ese, se sabía menciona el capítulo 3, el verso. exactamente. Entonces, yo enseguida le doy la palabra a cada uno. No se preocupen, que ya van ustedes a preguntar lo que deseen, siempre con paciencia. No se olviden que esto es con paciencia. Un tema para un montón de gente complejo. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas o evangelio? La promesa que se le hizo a los patriarcas y dice Hechos que ya se ha cumplido, ya se ha generado en ustedes, le dice el autor, dice en ustedes, en los judíos, ya se ha cumplido, habiendo resucitado al Mesías. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la promesa del evangelio que menciona Hechos? Si dice que el evangelio es la promesa que Elohim le hizo a Abraham, ¿cuál es la promesa? Muy fácil, lo recalca, incluso Hechos capítulo 5 dice claramente que La simiente. esa promesa es que en la semilla de Abraham serían Bendecido. bendecidas, o ya sabemos según el antiguo Acadio, adoptadas en la semilla de Abraham. Entonces, yo pregunto una cosa, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver las ordenanzas de la Torá o la tradición judía en base a las ordenanzas de la Torá? ¿Qué tiene que ver todo eso con la promesa que se le hizo a Abraham, que se la hizo 430 años antes de ser entregada la Torá? ¿Por qué razón? Por eso es que Pablo se centra en eso, porque la gente en aquellos momentos, y se ve el contexto, estaba enseñando a judaizar. Básicamente, eras heredero del Olam Jabá, y qué triste que no haya traído acá ahora mismo los datos concretos. Para ser heredero del Olam Jabá, debías, entre comillas, cumplir Torah. Y ojo que Torah, por supuesto, correspondía también a la tradición oral. No se olviden de eso. No se olviden que la tradición oral, según el Tratado Gittin, según la Mishnah o el Talmud también en el Tratado Gittin 60b, con los datos históricos, no se olviden que la tradición oral es considerada un pacto del Sinaí, como lo menciona Gálatas. Recuerden que el apóstol Pablo denuncia o habla en contra de ese pacto del Sinaí, que es la tradición oral, la Torah Shebal Peh, como lo registra el Talmud en el Tratado Gittin. Entonces, todo eso, aquí está Pablo denunciando. En la carta de los Gálatas está denunciando en sí la tradición de los hombres
que te decía que para poder ser heredero del Olam Jabá, del mundo venidero, es decir, para ser eh, descendencia, semilla de Abraham, debías obviamente cumplir no solamente con la Torá escrita, sino con la Torá Shebalpé. Nunca nos olvidemos de eso. Hemos entregado datos, etcétera, etcétera. Yo pregunto otra vez, ¿qué tiene que ver la promesa del Evangelio que fue dada 430 años antes de ser entregada la Torá, como lo dice Gálatas 3:17? ¿Qué tiene que ver esa promesa que fue dada antes de la Torá? ¿Qué tiene que ver con la Torá y qué tiene que ver con la tradición de los hombres en base a la Torá? No tiene nada que ver. Aquí por eso Pablo le está especificando, o sea, nosotros no somos justificados. La Torá nunca dijo que íbamos a ser justificados de nuestras culpas o que íbamos a ser herederos del mundo venidero, del Olam Jabá, de la era del Mesías. Jamás, jamás la Torá, jamás el texto hebreo del Antiguo Testamento nunca dijo que para resucitar o que para heredar el mundo venidero o para ser semilla de Abraham, nunca jamás dijo que para eso debíamos obedecer o cumplir la Torá, porque eso era una promesa que se le había hecho a Abraham antes de que existiera la Torá, antes de que sea entregada la Torá. Y recordemos que la Torá no es un pacto como el hermano Ricardo ya lo ha dicho. No hay ni un solo verso, ni uno solo en el Antiguo Testamento, jamás donde se mencione que la Torá sea un pacto. Por ahí hay algunas ciertas versiones mal traducidas que ya lo hemos revisado fácilmente, muy fácil en el texto hebreo, demasiado fácil de corregirlos. Por tanto, no hay ni un solo verso que demuestre que la Torá sea un pacto. Y aquí en la carta de los Gálatas, Pablo está denunciando la tradición, la circuncisión tradicional. Recuerden en el tratado Querín, recuerden que para circuncidarse debía bautizarse en el nombre de tal maestro farisaico, debía llevar un sacrificio al templo, etcétera. Para celebrar Pesaj, un gentil, alguien que no era literalmente parte del pueblo en ese entonces, no podía celebrar Pesaj porque para ir al templo y sacrificar debía ir de la mano de uno de los maestros, en ese entonces las escuelas farisaicas que negaban al Mesías. Por eso es que Pablo les dice que si ustedes se circuncidan, quedarán deudores o atados a la Torá. ¿Se acuerdan que Pablo utiliza ese vocabulario que revisamos hace un momento, ¿no? Entonces, Pablo en la carta de los Gálatas está lleno de denuncias a la tradición oral. Si lo dice claramente, a Pedro se lo está diciendo en la cara. Estás enseñando a judaizar, Pedro. Estás judaizando, Pedro. Y ahí le dice, nosotros somos justificados por lo que el Mesías hizo, no por obras de ley. Atención a eso, ¿no? La frase obras de ley, que ya vamos a revisarla, el apóstol Santiago o Jacobo nunca la utiliza en su carta. Por eso mucha gente erróneamente dice, Santiago o Jacobo, la carta de Santiago o Jacobo contradice las cartas de Pablo, porque Pablo dice que no somos justificados por obras de ley, pero Santiago dice que sí, para poder ser herederos, lo que sea, ser salvos, lo que sea, debemos llevar las obras con la fe a la mano. Claro que sí, pero lo que pasa es que la carta de Santiago nunca utiliza la frase obras de la ley, que sí utiliza Pablo en sus cartas. Son dos vocabularios diferentes. Santiago en su carta nunca dice obras de la ley, mientras que Pablo en su carta sí dice obras de la ley, en un contexto donde está denunciando a por doquier la tradición de las escuelas judías que se iban en contra de las ordenanzas. Ya hemos dado datos de eso, ¿no? Entonces, yo voy a darle la palabra a los hermanos, pero realmente debía explicar todo esto, porque uno a veces quiere estudiar la carta de los Gálatas y no sabemos ni siquiera qué son las buenas nuevas del Evangelio. No sabemos ni idea qué será eso, ¿no? Mucha gente no lo sabía. Eh, Van y, por ejemplo, ven en Gálatas capítulo 4, en el verso 24 en adelante, cuando habla del pacto del Sinaí, lo primero que se imaginan erróneamente es la Torá. Y tú les preguntas un solo verso, por favor, uno del Antiguo Testamento, en el texto hebreo, uno, que diga que la Torá sea un pacto, o por lo menos un verso, uno solo, donde se diga que el Creador hizo un pacto en el Sinaí. Uno, no hay. Jamás en el texto hebreo del Antiguo Testamento nunca se dice que el Creador hizo un pacto en el Sinaí, sino que dice en Joreb,
Es interesante que solamente dicen Joreb, nunca dice Sinaí. Pero el único registro que sí dice que se hizo un pacto en el Sinaí es la tradición judía, diciendo que la tradición oral, la Torah Shebalpé, la tradición de la ley oral, es el pacto del Sinaí. O sea, yo no sé si queremos a veces aislar unos dos versos y lo demás ya no. Entonces tenemos una carta llena de denuncias a la tradición oral judía. Por tanto, aquí a lo que estamos revisando en Gálatas capítulo 3, obviamente sabiendo que Pedro está denunciando el comportamiento judaizante de Pedro, Pablo está denunciando el comportamiento judaizante de Pedro, le está diciendo a él y a todos, claro, diciendo, no sabes que los que son o los que pertenecen a las obras de la ley, como lo dice el texto griego, están bajo maldición. Claro que sí, porque están yéndose en contra de las cosas del Creador, en contra de las ordenanzas del Creador. Por tanto, al no hacerlas, como lo dice Levítico 19, al no hacerlas, entonces, pues, eh, serás maldecido, ¿no? Estarás bajo esa expulsión, maldición. Hermanos, antes de continuar, va quedando claro todo eso. Se dan cuenta que el contexto de Gálatas capítulo 3, después de que Pablo denuncia el comportamiento judaizante de Pedro y de los demás, empieza a comparar y a decir, bueno, aquí nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por lo que hizo el Mesías por nosotros. Y luego dice, claro que sí, luego dice, bueno, déjenme ver si reviso en el verso, me colaboran hermanos con el verso 10, era hermano, ¿verdad? Luego viene y dice acá, todos los que, dice acá, porque todo al que pertenece, perdón, acá dice, a ver, déjame ver si acá dice, un segundito, porque cuantos pertenecen a las obras de la ley están bajo maldición, porque ha sido escrito, maldito todo el que no pertenece en todas las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, un segundito, por favor. Pero mi pregunta es, ahí está citando qué parte, una parte de Deuteronomio, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Qué trato de decir con esto, hermano? Un segundito, déjenme colocar aquí algo rápido. Ok, ok, ahora sí. ¿Por qué razón le dice eso, hermano? Porque las tradiciones de los hombres, los mandamientos de los hombres, se van en contra de las ordenanzas del Creador, como lo dijo um, el Mesías, ¿no? Ustedes tienen por menos los mandamientos de Dios y han ensalzado los mandamientos de los hombres. Es decir, por ejemplo, una persona que se sujetaba a la tradición oral que judaizaba, como le estaba haciendo Pedro, aquí Pedro, ¿qué estaba pasando con Pedro? Pedro aquí estaba, por decirlo así, bajo maldición, se podría decir, porque Pedro quiere pertenecer a esa onda, ¿no? Pedro aquí dice que él quería judaizar, se abrió de los gentiles, quiso estar solo con los otros judíos, se unieron a ese plan, perfecto. Y ahí viene Pablo a denunciar que está judaizando, que esa gente que pertenece a esa onda, a esas obras de la ley, está bajo maldición, porque obviamente al hacer esas obras de la ley, como Pedro lo ha hecho, va a estar bajo maldición, porque no está cumpliendo como debe ser la ordenanza. La ordenanza no te dice, no le dice a Pedro, no nos dice a nosotros que si un judío se sienta a comer con nosotros, por precaución, para no contaminarnos, nos alejemos de él, como así lo registra el tratado Abodaz Zará, el tratado Kutim, el tratado Gerim, bueno, tantos tratados. Eh, Pedro estaría en ese momento transgrediendo una ordenanza por cumplir con una obra de la ley, por cumplir con una tradición judía. Entonces, allí por eso Pablo en el contexto le está diciendo, mira, todos los que pertenecen a las obras de la ley, a la tradición oral, a esas cosas que transgreden los mandamientos del Creador, la gente está bajo maldición. Está escrito que maldito es el que no cumpla con lo que está escrito en el rollo de la Torá, en la cuenta de la Torá.
quisiera que me citen ese verso en Levítico, por favor, si es Levítico 19, verso 5, ¿no? Pensarlo. Entonces, quiero que me entiendan, hermanos, que Pablo le está diciendo a Pedro y a los demás, sí, poniendo el ejemplo de Pedro, que estaba bajo esa ley de la tradición, apartando a los gentiles, y por eso Pablo le dice en contexto, le dice, bueno, oye, los que están así, como tú, como lo que tú estás haciendo, esa obra de la ley, todos los que hacen las obras de la ley, los que pertenecen a las obras de la ley, están bajo maldición. Porque así como tú, Pedro, has hecho una obra de la ley, apartándote de los gentiles, cosa que la Torah nunca te dice, ya con eso estás incumpliendo una norma de la Torah. Por tanto, estás bajo maldición. Y comienza a comparar. Entonces, no sé si me doy a entender, hermanos, o no queda claro eso. O sea, Pablo está citando Levítico cuando dice que los que pertenecen a las obras de la ley están bajo maldición, y cita Levítico para que se sepa que por cumplir con la tradición de los hombres vas a estar bajo maldición, porque con eso ya no estarías cumpliendo con la ordenanza del Creador, sino con los mandamientos de los hombres, como lo que estaba haciendo Pedro, por simpatizar o por temor a de la circuncisión. ¿Va eso, hermanos? ¿Va entendido eso o no? ¿O no queda claro aquello? Hermano, Sí, sí, adelante, adelante, claro que sí, adelante. hermano Duque, yo quiero decir algo. O sea, gracias a las enseñanzas que usted nos ha dado, principalmente las buenas nuevas del Evangelio, la circuncisión, el que se circuncida bajo un maestro, un sacrificio, le cambian el nombre, pues Pablo decía, de nada le servirá Mashiach. Y luego también ya sabemos la ley sacerdotal, el Brit Keuna. Entonces, usted siempre nos hace, bueno, Pablo es un genio, pero desafortunadamente en nuestras Biblias al español, todo ese tipo de la ley o el pacto del Brit Keuna, la Torá, o sea, como que se hizo una ensalada ahí con todas esas leyes y también entra la palabra pacto. Entonces nosotros estamos en medio de dos extremos. El judaísmo, que hasta el día de hoy, hermano, están con esas leyes de la Torá Shebealpé, pero extremistas. Y usted ya las conoce, por ejemplo, en Shabbat, no prendas la luz, no rasgues, o sea, los 32 trabajos que hacían cuando se construyó el Mizcán, ellos hasta el día de hoy no lo hacen. Y también hay si van a salir y cargar algo, todavía existe el ERUP, todo eso existe. Y ellos creen que esas acciones o esas obras de la ley les van a dar el Olam Abba o los hacen más sadiquín, más justos. Y están los cristianos del otro lado diciendo que, ya Mashiach lo hizo todo y yo no quiero obedecer lo más mínimo porque eso es la ley. La ley me quieres judaizar, no quieren, por ejemplo, guardar Shabbat y se escudan en ese versículo que acabamos de leer de Gálatas, que celebras días, años, meses, y ellos dicen, ¿ves? Ahí están las fiestas, ahí está Shabbat, ahí está Rosh Hodesh, como dijo el hermano, ahí está Rosh Hashanah, etcétera, etcétera, que nosotros ya también sabemos que no es Rosh Hashanah, por todo lo que nos ha enseñado. Entonces, nosotros estamos así en esa desesperación porque sabemos muy bien lo que nos dice el cristiano para echar abajo la verdadera enseñanza como debe de ser, o sea, la justificación nos las da la fidelidad de Mashiach. Eso nos justifica y eso nos va a dar el Olam Abba y siempre fue así, desde el principio, desde el Génesis, cuando se le da la promesa a Java. Desde allá está esa promesa de que a través de esa simiente iba a venir la redención y la Geulá. Pero le digo, nosotros queremos como que nos dé más. Yo lo entiendo perfecto, hermano, lo entiendo perfecto lo que me está explicando, las obras de la ley y todo eso, pero quisiera que nos diera como un poquito de más de armas o de herramientas para cuando tengamos la oportunidad, ¿no? De llevar este mensaje de salvación y de redención como debe de ser, como lo entendió Pablo, como lo entendieron los apóstoles a estas personas le digo que
pues están los dos extremos y nosotros estamos en el medio, reteniendo la fe en Yeshua el Mashiach para salvación, pero también guardando o vigilando, como usted nos ha enseñado, las ordenanzas, todas las cosas que debemos de guardar, pero no porque eso nos va a dar la redención o la salvación. Eso lo único que muestra es que verdaderamente Mashiach se está formando en nosotros y que estamos dando el fruto del espíritu de las santidades. Por eso cuando uno suelta a Mashiach, pues ha soltado todo, hermano, ha soltado todo y verdaderamente ya quieres como, y es una línea muy, muy delgadita, yo se lo digo porque yo estuve ahí en que cuando empiezas con judaísmo, como que dejas de ver la importancia que tiene Mashiach, como que empiezas a creer que porque estás guardando Shabbat, porque no prendí fuego, porque no hice esto, porque no hice aquello, te estás sintiendo como que ya más puro, más limpio, pero pues eso eso no te lo da nada, o sea, eso no, esas obras de la ley, como dijo Pablo, pues son rudimentos que no tienen valía porque la carne no tiene ningún cambio con esas cosas. La carne sigue igual. Lo único que transforma a la carne, pues es el recibir el espíritu de la santidad por la muerte y resurrección de nuestro Mesías. Entonces, hay muchos versículos ahí que son de Pablo, pero que la gente no los entiende o los mal comprende porque en todo aparece ley, 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 y pues se te hace un matete en la cabeza porque tú dices, bueno, sí o no. Entonces, sí guardo la ley, no guardo la ley, pero pues nosotros ya sabemos qué es lo que se guarda de esa Torá, de esa instrucción. O sea, Sí, sí, nosotros ya sabemos. aún así sería bueno que me avisen, ¿no? Que es lo que se logró entender. Yo, por ejemplo, le decía al hermano Ricardo, a los hermanos, en el caso de Gálatas, por ejemplo. Claro, vemos que Pablo cita eso de Levítico y uno dice, oye, aquí parece que está pues hablando en contra de la Torá, pero vuelvo a repetir, el contexto le está denunciando a Pedro que está judaizando, vuelvo a decirle que algo que es muy cierto, que no somos justificados por obras de la ley, y luego le dice, obviamente, a Pedro, bueno, si tú por estar, tú que supuestamente perteneces a las obras de la ley, o sea, como los demás, pues van a estar bajo maldición, porque, vuelvo a repetir, las obras de la ley en contexto vemos que es judaizar. Vemos que es judaizar. Yo vi que un hermano compartió también un dato acerca de cómo en los rollos del Qumran se menciona algo acerca de las obras de la ley. Yo alguna vez creo que revisé ese artículo con unos hermanos, pero pues la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Y yo creo que aquí en el chat me imagino que deben estar. No reviso por si acaso algún hermano haya hecho alguna crítica con algún nombre o algo, entonces a veces ocurre eso y a veces, ya saben que aquí como es en vivo en este momento y luego vamos a compartir esto, siempre tratamos de no dar nombres de grupos y ese tipo de cosas aquí, ¿no? Para que luego no vayan a estar denunciando o queriendo quitar los videos. Eh, Sin embargo, eso es, hermano, tienen que decirme, por ejemplo, Gálatas, hay que irlo, no desde el principio, pero por lo menos sabiendo cuál es el tema central de Gálatas, y es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La promesa. ¿Cuál es la promesa? La herencia, que somos herederos según la promesa, en palabras simples. ¿Y acaso para eso se necesitaba Torah? No. Ahora también centrarnos, ¿qué más habla Gálatas? Bueno, está hablando de que Pedro estaba judaizando, de que los demás también estaban queriendo judaizar con ese comportamiento judaizante. Habla de obras de la ley, y ahí es que uno dice, como la hermana ha mencionado, uno piensa, bueno, será la Torah, pero seguimos viendo que incluso ya en Gálatas 4, ya por ejemplo en el verso 9 que revisamos nosotros, y que mucha gente dice, ah, ahí habla de las fiestas del Shabbat, cuando habla de que ustedes aún siguen esos rudimentos viejos de andar celebrando lunas nuevas, etcétera, cuando la Torah nunca jamás le ordena al pueblo celebrar lunas nuevas o años. Es decir, en Gálatas 4:9, otra vez Pablo está denunciando esas, o está criticando, o exhortando esas tradiciones de los hombres que te enseñaban a celebrar o a guardar lunas nuevas, años, días para rezos, para ayunos, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que se agarra a ese verso y lastimosamente la ignorancia, y lo digo la ignorancia de la Torah, les hace decir ese tipo de cosas. Y te preguntas, oye, ¿hay un solo texto hebreo en la Torah donde se te ordene o le ordene al pueblo celebrar o guardar Rosh Hodesh o guardar algún año, ese tipo de cosas? ¿De dónde sacan eso, no?
Entonces, la gente se inventa, ¿no? Porque no conoce ese tipo de cosas. Entonces vemos que en Gálatas 4, otra vez, ya en el verso 9 habla de una tradición, ya luego en los siguientes versos, uf, más y más tradición denunciada. Entonces, lo que hizo Pablo, y lo vuelvo a repetir, eh, lo que hizo Pablo fue decir, claro, los que pertenecen a las obras de la ley, es decir, a los que están judaizando, como lo estaba haciendo Pedro, los que pertenecen a las obras de la ley, están bajo maldición, porque la Torá dice que, y quiero revisar exactamente el texto hebreo como está, porque no quiero aquí pues andar especulando, voy a revisar el texto hebreo igualito como está acá, vamos a ver, era Levítico 19, verso, verso 5 es, a ver si alguien me colabora. O, ¿qué verso era? Yo la verdad es que no me acuerdo, que era el 18 creo que era, ¿no? Verso... Ah, ya, muy bien, aquí está, sí, el Levítico 18 verso 5, ¿no? Entonces, ya, un segundo y les comparto pantalla otra vez. Bueno, aquí tienen el texto hebreo. Ya saben, esto es interlineal, no le presten atención a las traducciones, por favor, ¿no? Las traducciones no son las correctas. Y acá aparece Ushemartem et Jukotá, Be'et Mishpatai, Asher Yase Otam Haadam Bahai, Bahem. Ani Adonai, dice acá. Entonces, dice que entonces cuidarán, Shemarten, dice que ustedes cuidarán, vigilarán, mis hukim, aquí no traduce leyes, hok o hukim no son leyes. Ustedes cuidarán mis hukim, mis defensorías, mis patim, dice acá entonces, dice, el que los hace, o sea, el que los haga, el que los haga, o sea, el hombre que los haga, entonces va a vivir por causa de ellos. Yo soy Adonai. Entonces, bueno, hermanos, no es un verso complicadito. Podríamos revisarlo en otra ocasión. Entonces, lo que hace, vuelvo a repetir, lo que hace Pablo simplemente es eh, utilizar el comportamiento judaizante de Pedro y de los demás para denunciar a los que son o los que pertenecen a las obras de la ley, diciéndoles que si ustedes van a seguir judaizando, según el contexto, van a estar bajo maldición, porque van a estar transgrediendo las ordenanzas del Creador. Porque al hacer esas tradiciones en los hombres, en gran parte te vas a ir en contra de las ordenanzas de Elohim. Por tanto, estarías, como dice acá, bajo maldición. Pues, hermano Eric o hermanos, no sé quién más dijo algo, yo me disculpo a los hermanos que no les di la mano. Es que fueron algunas preguntas, sobre todo de Gálatas, y vuelvo a repetir, Gálatas, si no entendemos el tema central y no entendemos un poco la tradición judía, vamos a decir, este verso dice esto, este verso dice lo otro, y vamos a hacer una ensalada de Gálatas 5 Gálatas del 5 al 1 el 1 al 3 y todo eso. Hay que ir ordenadamente siempre, ¿no? Hermano Eric, adelante, y le sigue el hermano Ramsés. La hermana Cari dijo que se había olvidado de lo que iba a preguntar. Yo me disculpo otra vez. Realmente fueron algunas preguntas y no podemos dejar que pase por alto ni una solita. Tiene que ir detallado cada una, porque aquí quedan sueltas preguntas y ustedes se quedan libres, pero a mí me van a preguntar luego por interno o en los comentarios, van a decir, no respondiste eso, no respondiste por allá, porque son varias preguntas algunos, entonces tengo que ir paso a paso, ¿no? Así que siempre guarden esas preguntas para que las puedan hacer otra vez. Hermano Ramsés, adelante. O hermano Eric, no sé quién alzó la manito primero. Sí, hermano, para leerle un versículo como relacionado al que usted acaba de leer, es Deuteronomio 6:25, y dice así: si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Eterno nuestro poderoso, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Gracias, hermano, muy bien. ¿Ese verso qué es? Ese texto, ¿cuál es? Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25. Voy a revisarlo por si acaso. Interesante. Claro, una cosa es ser justo, otra cosa es ser justificado, pues, ¿no? Pero vamos a ver Deuteronomio 6:5, ¿verdad, hermano? 6:25. 6:25. Vamos a revisar, ¿no? Interesante. Me aparece.
Ah, interesante. Acá aparece, dice que la justicia será para nosotros. Dice acá que la justicia será para nosotros si, cuando o si guardamos ese cuando, guardemos y guardamos para haciendo toda esta ordenanza delante de Adonai. Pero fíjese, hermano, que aquí hay un contexto, ¿ah? Aquí dice toda esta ordenanza, hay que ver el contexto de lo que también se está hablando, ¿ah? Porque aquí es un verso muy suelto. Entonces no podemos aislar tampoco este verso. Sin embargo, dice que la justicia será para nosotros. No dice que serán justos como tal o justificados, sino que, déjenme les comparto pantalla. Acá aparece Tzedaká Tigyelanu. Déjenme ver si es que les comparto. Fíjense acá. Dice Utzedaká Tigyelanu. O sea, dice que la justicia será para nosotros si es que cuidamos, vigilamos, haciendo toda esta ordenanza delante de Adonai nuestro Elohim, conforme según lo que ha ordenado. Entonces, bueno, el verso queda suelto, pero sin embargo el verso comienza diciendo que la justicia será para nosotros. Entonces, hermanos, vamos avanzando porque se nos va el tiempo y no podemos dejar esto así nada más, ¿eh? Todavía son un poquito más de largo, ¿eh? No ha terminado esto todavía. Y yo me quedé entero, realmente me quedé entero, 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 y entero completamente. Faltaban muchos datos por entregar. Yo sé que estaban con muchas ganas de preguntar, bastantísimo. Yo sé que eso es así. Yo entiendo aquello, no se preocupen. Pero es bastante lo que aún falta por dar. No creo que avancemos ahora. Entonces, sí, dice el hermano Ricardo que esto nos va a ayudar a entender paso a paso, ¿no? Entonces... Yo la verdad no sé qué más decir ahora que ya nos adelantamos a los hechos, a los datos que iba a dar. Quería hacer una comparación del texto hebreo de la Mishnah, quería hacer una comparación con los textos griegos, no va a dar el tiempo ya para eso, ya nos fuimos por otro lado. No sé si algo más haya que revisar, la verdad. Am, yo quería, por ejemplo, les iba a mostrar algo en Colosenses, ¿qué me dice el hermano? Voy a revisar el chat, no sé si algo tienen que decir ustedes. Dice acá. Sí, sí. Sí, pues no sé si el hermano Ricardo entendió lo de Gálatas, Gálatas 3:10. No sé si lo pudo contextualizar. Sí, Sí. hermano, clarísimo, ya lo pude entender, claro, Pablo está haciendo alusión a que seguir esas tradiciones estaría rompiendo con el mandamiento de Levítico 18:5. Sí, tremendo, hermano, y todo el contexto hasta Gálatas 4 desde el 1, por supuesto, está atacando las tradiciones orales, hermano, y cuando uno lee por ahí, ojea la Mishnah, ojea los tratados del Talmud, de todos estos libros, uno va ojeando y va viendo que realmente hay muchas tradiciones y gente que dentro del judaísmo se contradicen entre ellos, ¿no? O sea, no todos piensan igual. Y eso, mi hermano, gracias, gracias, quedó Sí, sí, claro. Y sí, claro gracias. que sí. El hermano Ramsés iba a decir algo, ¿no? No sé si el hermano Ramsés también iba a decir algo y gracias, gracias. Yo pensé que no habían entendido esa parte, ¿no? Yo incluso, yo me quedaba pensando, dije, ¿se habrán entendido los hermanos? Yo pensé que iban a entenderlo desde la primera. Yo dije una vez que mencione que Pablo exhorta a Pedro por judaizar, yo dije, aquí se les va a hacer fácil entender lo de las obras de la ley y el contexto, pero parece que no fue así, ¿no? Adelante, hermano Ramsés, adelante. No, hermano, si quiere luego lo vemos, pero bueno, la pregunta nomás era lo del el libro de Qumran que se llamaba Obras de Ley, que si tenía algo que ver, pero usted ya explicó que se refiere al judaísmo que quería hacer Pedro. No, es que yo soy de las personas que pienso que sí, en el registro sí se habla de las obras de la ley, porque de hecho en los registros misnaicos se habla mucho de las obras. Obras, obras y obras debes hacer esto, o sea, bastante se habla de eso, y no eran obras solamente de la Torah, sino obras conforme a la tradición. Allá por doquier, es que podríamos citar cuántas cosas. Alguna vez dije en voz baja, dije, en los seminarios, tanto cristianos de lo que sea, sobre todo cristianos que se enfocan en el Nuevo Testamento, deberían tener en esos seminarios gente preparada que enseñe algo de la tradición mishnaica, talmúdica, midrashica. Sería esencial para entender muchísimo lo que ocurría en esos días y no hacer doctrinas de más. Entonces, aquí imagínense la gente debatiendo tanto de que si la ley, que si la gracia, cuando Pablo lo que está haciendo en Gálatas es denunciar las tradiciones de los hombres que se iban en contra de las ordenanzas del Creador y diciéndoles que, primero,
La Torá nunca te dijo que ibas a heredar o ibas a ser heredero de la promesa que se le hizo a Abraham. Nunca la Torá te ha dicho que por cumplir la Torá vas a ser heredero de eso, ni nada de aquello. O sea, jamás. Primero porque Pablo lo dice en Gálatas que la Torá vino 430 años después del pacto. O sea, que la Torá no es el pacto, como ya hemos dicho un montón de veces. Y lo que hace Pablo es eso, denuncia, y la gente aún debatiendo, dándose piedrazos un poquito más, que si la ley, que si la gracia, cuando lo que hace Pablo solamente es denunciar en esa carta de los Gálatas, denunciar las tradiciones de los hombres, y ya hemos visto en registros históricos, denuncia y también expone que el Evangelio es por gracia. O sea, la promesa se le hizo a Abraham y nunca se la hizo a través de la Torá. Nunca se te la ordenó en la Torá, nunca se la prometió en la Torá, sino antes de que exista la Torá. Se hizo el pacto, se hizo la promesa. Y en eso se enfoca Pablo. Pablo les dice, "Uy, ¿qué tiene que ver la Torá? ¿Qué tiene que ver las obras de la ley, conforme a la tradición? ¿Qué tiene que ver eso con la promesa? ¿Qué tiene que ver eso con ser herederos? ¿Qué tiene que ver eso? Si la Torá vino 430 años después de la promesa, del pacto. Lo dice Pablo. ¿Qué tiene que ver? Entonces, y una cosa, ¿no? Yo hasta el día de hoy me quedo un poquito pensativo, ¿no? Cuando mucha gente todavía va a Gálatas 4, verso 23, 24 en adelante y ve lo del pacto del Sinaí. Y es una doctrina tan poderosa en la mente de la gente pensar, erróneamente pensar que esa era la Torá del pacto. No sé, piensan que la Torá era un pacto y que se hizo en el Sinaí por amor al Creador. Un solo verso que demuestre que se hizo un supuesto pacto en el Sinaí. Un solo verso. Cuando los únicos versos que hay en Deuteronomio 29, verso 1, los únicos versos que hay es que son simplemente se hizo el pacto de Joreb y el pacto de Moab. Nada más. No hay ni uno del Sinaí. Eso, hermanos, yo les quería compartir aquí algo, hermanos. Por si acaso no estoy viendo la pantalla. Si alguien alzó la manita, no estoy viendo la pantalla. Em, yo quiero que ustedes, por ejemplo, como un pequeño ejercicio, ¿qué dice, hermanos, en Colosenses capítulo 2 verso 14? Ese es un verso que se utiliza bastante para hablar, pues, eh, en contra de la Torá, por ejemplo, ¿no? ¿no? ¿Qué aparece allí? ¿Se acuerdan el contexto, hermanos, de Colosenses 2? ¿Se acuerdan que el hermano Ricardo preguntó acerca de Gálatas 4 verso 4, diciendo que allá habla del Mesías nacido de mujer, nacido bajo la ley? ¿Y se acuerdan que luego habla en el verso 9 en el contexto denunciando los rudimentos o elementos que eran las tradiciones de los hombres? ¿Se acuerdan? Que en Colosenses 2:8 aparece la misma palabra griega para elementos conforme a la tradición de los hombres. ¿Se acuerdan eso? Aquí en Colosenses 2, no se olviden, Colosenses 2, el contexto de Colosenses capítulo 2, está enunciando, como ya lo revisamos, la filosofía y las tradiciones de los hombres, los elementos, los rudimentos de este mundo, de este cosmos, que son las tradiciones de los hombres. Entonces, si ese es el contexto de Gálatas capítulo 2, vamos a leer qué dice aquí, hermanos, en Gálatas capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 2, verso 14, hermanos? Miren en pantalla, hermanos, para no perder más tiempo. En esta versión, por ejemplo, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo menos esta versión dice decretos, por lo menos dice decretos. Hay otras que dicen ley, seguramente, ¿verdad? ¿Qué dicen en otras versiones? Hermanos, se me quedaron de año, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué dice por ahí? A ver, hermano, le leo la mía. Dice, Adelante, adelante, claro. Colosenses 2:14. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones, con sus cláusulas desfavorables, y la quitó del medio clavándola en la cruz. Muy bien, muy bien. Qué bueno que esas versiones no digan nada sobre una ley.
Porque mucha gente se agarra de Colosenses 2, verso 14 para decir que allí Cristo clavó la ley y todo ese tipo de cosas. Yo no soy aquí para pelear si es que la ley, si es que la gracia, no. Vamos a es nada más a ver qué es lo que realmente dice el texto como tal y si es que hay algo de historia en esto, ¿no? Lo cual, pues sí hay, sí lo hay. Entonces, aquí dice entonces, donde, por ejemplo, aquí en esta versión, Reina Valera dice, el acta de los decretos. No sé en otras versiones qué dice. En otras versiones dice el pagaré, tantas cosas, etcétera, ¿no? Aquí en este interlineal le han puesto documento escrito a mano. Es entendible porque a eso apunta. Quirógrafon, tos dogmasin, donde mucha gente erróneamente piensa que habla de la Torá de la ley, no dice, ni siquiera aparece el griego nomos, ni siquiera aparece aquí en Colosenses 2, verso 14, ni siquiera aparece el griego nomos, que podría equivaler a la ley, incluso puede ser la Torá, claro que sí, pero aquí ni siquiera aparece el griego nomos en Colosenses 2, verso 14. Aparece girógrafon, tos dogmasin, habla, por ejemplo, el doctor Francisco La Cueva lo traduce acá, déjeme ver si es que lo veo aquí rápidamente, el verso 14 dice acá, el pagaré con los decretos, aparece en esta versión, el pagaré con los decretos. Algunas versiones. Y sí, de hecho, este pagaré girógrafo tiene que ver con un documento escrito, claro que sí. Dice que este documento escrito de qué? Aparece dogmasin, de los dogmas, hermanos, de los dogmas. Es el documento escrito de los dogmas, de los edictos o de los decretos. Eh, bueno, yo no sé hasta qué punto vaya a llegar ahora, ¿no? Y no creo que el tiempo me dé para compartir tanta pantalla, pero yo he dicho antes, quirógrafo, tos dogmasin, no dicen nada acerca de la Torah ni de la ley, ni siquiera aparece el griego nomos, que puede traducirse como ley. Aquí no aparece. Dogmasin, esta forma dogmasin o dogma, fue reemplazado en las versiones griegas, reemplazó, mejor dicho, en las versiones griegas, al arameo, gazar o gezer, que es un edicto, un decreto que, por ejemplo, un rey o un superior dictaba. ¿Cómo me gustaría llevarlos o llevarlos al libro de Daniel, donde aparece esta palabra gezer, aparece en arameo, y allí en las versiones griegas aparece la forma de dogma. Dogma es una especie de edicto, de decreto. Y yo siempre he dicho, la Torá no está compuesta por decretos ni por preceptos. Esos vocabularios exactamente así no aparecen en el texto hebreo. Entonces, desde allí ya se va entendiendo mejor todo, se entiende un poquito mejor todas las cosas. Aquí, en Colosenses 2, verso 14, habla de el documento escrito de los dogmas, de los edictos, de los decretos. Acabo de decir que la forma dogma o dogma sin aparece. Ese griego aparece en las versiones griegas del Antiguo Testamento, reemplazando a una palabra aramea, gezer, que es un edicto, una orden real, si podría decirse de esa manera. Un edicto, un decreto, un edicto, una orden real, si podríamos llamarlo así. Y resulta, hermanos, resulta, y les voy a compartir pantalla, resulta que aquí Pablo está denunciando una ley saducea. Pablo está denunciando una ley de los saduceos. Era Sefer Gezerot, que era ese libro, ese texto de los edictos. Yo les comparto pantalla enseguida. Les comparto pantalla enseguida. Un segundo, por favor. Tengo que, a ver si lo encuentro acá. Ellos los... muy bien, aquí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá. Bueno, vamos. Ojalá se guíen por el interlineal que se ve allí y luego les comento desde el texto hebreo mishnaico. Muy bien. Aquí tienen en pantalla entonces, ¿no? Dice acá que en ese mes de Tamuz, dice, se eliminó el libro de los decretos
Dice el libro de los decretos. Vamos a ver. Mira, aquí aparece Sefer, perdón, perdón. Aquí aparece, ustedes si dan cuenta, Sefer, aparece Gezeratá. Entonces, aquí aparece un Sefer Gezerot. Más abajo dice, por ejemplo, aparece, y miren lo que dice la traducción. Acá aparece, dice, los tzadukim, o sea, los saduceos, los tzadukim, tenían un libro de leyes, aparece en esta traducción. Y decía, estos son apedreados, estos son quemados, estos son asesinados a espada, estos son estrangulados, etcétera, ¿no? Eh, cuando una persona, cuando estaba escrito, una persona preguntaba qué hacer e iba a buscar en el libro. Y si les preguntaras, ¿cómo sabes que este está apedreado, quemado, decapitado, estrangulado? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que los saduceos, Saduquín, tenían un Sefer Gezerot. Fíjense que aquí, vamos a leerlo. Dice acá, la Saduquín, Sefer Gezerot. Sefer Gezerot. Es decir, los saduceos tenían ese libro de los decretos, ese libro de los edictos que se había implementado en el templo para dar muerte a las personas que transgredían esas regulaciones saduceas. Recuerden que ellos eran los que tenían el mayor poder en el templo. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de aquello, ¿no? Ellos, ellos, los saduceos, con este Sefer Gezerot, fueron los que implementaron esto que van a ver en pantalla. Ellos implementaron el atrio de los gentiles. Históricamente está en el Tratado Midot, el atrio de los gentiles, y colocaron un muro de la enemistad. Miren la información que aparece acá, déjenme ver. Am, Dice, al cruzar el atrio de los gentiles, había un muro de 1,3 metros de alto con espacios abiertos para pasar. En la parte superior había grandes piedras que llevaban una advertencia en griego y en latín. La inscripción en griego decía, a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balustrada y del terraplén en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Entonces, nótese aquello, ¿eh? Esto aparece en el tratado Midot, y esto era parte del Sefer Gezerot, de el libro de los decretos, de las ordenanzas de los saduceos en el templo. Eso fue lo que clavó el Mesías. Eso fue lo que clavó el Mesías. Entonces, ah, ¿cómo me gustaría llevarlos ahora mismo a los textos, tanto arameos como griegos? El tiempo no da. El tiempo no da. Qué triste que no se pueda avanzar más. Pero, por ejemplo, ese texto de Colosenses 2 verso 14 es muy utilizado. Recuerden que gracias al hermano Ricardo, que preguntó acerca de Gálatas 4 verso 4, supimos ya que el contexto de Colosenses, capítulo 2, comienza denunciando, recuerdan en el verso 8 está denunciando las filosofías y las tradiciones de los hombres según los elementos del cosmos. O sea que el contexto de Gálatas 2, está hablando ya, está denunciando desde que comienza denunciando las tradiciones de los hombres. Y vemos que ya en el verso 14 dice que el Mesías clavó en el madero, en la cruz, ese Hierógrafon tos dogmasin, ese libro de los edictos, de los decretos de los saduceos, que no permitía el acceso libre a aquellas personas que querían acercarse al Elohim de Israel. Ahora a través del Mesías podían hacerlo, porque la Torá nunca se los prohibía, de la manera en como los saduceos y los fariseos lo hacían, y según los registros que hemos abordado. Recuerden que en el Tratado Pirkei Avot se menciona que la Torá Shebal Pe, la Torá orada en el Tratado Pirkei Avot, se menciona, y es un verso muy popular, muy popular. Se dice que la tradición oral era un cerco o es un cerco alrededor de la Torá, para que no puedan transgredir las ordenanzas de la Torá escrita como tal. Entonces era un cerco, según el tratado Pirkei Avot. Hermanos, queda resuelto Gálatas 2 verso 14. Queda resuelto eso. Porque yo creo que la frase estar bajo la ley, me hubiera gustado, vuelvo a repetir, me hubiera gustado revisar los textos, tanto griegos, bueno, los del hebreo mishnaico si los revisamos, me hubiera gustado hacer la comparación. Pero al menos los datos están allí presentes. Yo les pregunto entonces, Colosenses 2 verso 14, de el acta de los decretos que el Mesías clavó en el madero o en la cruz, ¿ya saben cómo resolverlo?
¿O no saben cómo resolver eso, hermanos? Sí, hermano Duque. Muy bien. Yo le quería proponer que si no quiere hacer como que una segunda parte, Sí, o sí, sea, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Por último, más allá de una segunda parte, es un repaso lo que vamos a hacer. Yo lo que quiero es que ustedes, y por último, yo les comparto otra vez pantalla, ¿no? Me dan un segundo, para ya culminar con todo esto. Muy bien. Porque así ustedes van a resolver otro verso más que es muy utilizado, muy utilizado. Entonces, vimos que los saduceos colocaron, recuerdan que los saduceos, que dice acá, los saduceos habían, o bueno, en el templo se había implementado un muro que separaba a los gentiles, ¿se acuerdan? Con espacios abiertos para pasar, etcétera, y que si ellos pasaban ese muro, esa pared intermedia, si ellos pasaban eso, eran condenados a muerte. Entonces, vuelvo a repetir, Pablo en Colosenses está diciendo que el Mesías clavó en el madero esos mandamientos de hombres, ese documento escrito a mano de los edictos, de los decretos que los saduceos habían implementado en el templo, como lo revisamos allá en la Megilat Tanit. Creo que era esa la que revisamos, ¿verdad? No recuerdo ya. Entonces los saduceos en sus ordenanzas de hombres en el templo colocaron esa ordenanza del muro intermedio, la pared intermedia. Entonces yo los llevo otra vez aquí a Colosenses 2 verso 14 y no nos olvidemos, dice girógrafon tos dogmasin, dogmasin o en singular dogma. Ahora, yo los voy a llevar a Efesios capítulo 2 verso 15. Efesios capítulo 2 verso 15. Vamos viendo acá, tienen en pantalla. Y acá las versiones popularmente traducen, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí uno diría, bueno, la Torá sí tiene ordenanzas, mandamientos. Claro que sí, es verdad, sí lo tiene. Pero aquí el traductor no fue honesto. Aquí el traductor no fue muy exacto porque aquí no dice la ley o la Torá de los mandamientos en ordenanzas, sino que dice nomon ton en tolón en dogmasin, la ley de las ordenanzas o de los mandamientos, ¿en qué? En dogmas, en edictos, dogma, la misma palabra que se utilizó en Colosenses para denunciar aquellas ordenanzas de los saduceos, ordenanzas de hombres que habían implementado en el templo. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que Colosenses 2:14 también dice dogmasin? ¿Se acuerdan eso? Aquí está hablando de lo mismo. ¿Y cómo podemos reafirmar? Porque sería suficiente ya esto para afirmar que aquí, Efesios 2:15, Pablo no está denunciando la Torá. Pablo no está diciendo que se abolió la Torá, sino que aquí está diciendo que queda, por decirlo así, abolida en la carne del Mesías la ley o la Torá de los mandamientos, ok, pero ¿en qué? En edictos, en dogmas. Se refiere al vocabulario que se le designa en Colosenses a los saduceos con sus leyes del templo, según los registros históricos que revisamos ya. Entonces aquí habla de que él ha abolido, abolido en la carne del Mesías esa ley de los saduceos escritas en dogmas, dogmasin. Jamás la palabra dogma, o plural griego dogmasin, jamás aparece en las versiones griegas reemplazando a un componente de la Torá. Jamás, jamás. La Torá nunca fue escrita en dogmas o en edictos o en decretos. Jamás. Aquí Pablo no está utilizando un vocabulario referente a la Torá. O sea, contextualmente es imposible decir eso. No podemos decir tal cosa porque no es correcto, no es cierto. Dogma o dogmasin nunca reemplaza a ningún componente de la Torá. Nunca reemplaza a, a mitzvah, nunca reemplaza a Hog, nunca reemplaza a Mishpat. Jamás. Solamente dogma o dogmasin y su raíz base de dogma, doqueo, solamente reemplazan a cuestiones de edictos reales, de ordenanzas de hombres, de reyes, de superiores, nada más.
Entonces, ¿cómo podemos ahora reafirmar que Efesios 2, verso 15 se refiere a las ordenanzas de los saduceos en el templo y no a la Torá? Bueno, porque el siguiente verso lo dice. Dice el siguiente verso. Ah, a ver, en el verso 17 creo que lo dice. O el 18. Déjame ver. A ver, si es que me colaboran, hermanos, si era el siguiente ¿No es el verso. 14? No. Hablando de la pared intermedia. Sí, creo que es. Muy bien, aquí es el verso 14. Por eso en el verso 14, un verso antes del que revisamos, por eso dice que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué dice? Derribando, y esta vez lo han traducido bien, derribando el muro que está en medio, que está como un cerco, ¿se dan cuenta? El muro del medio. Este verso es suficiente para saber, conforme a los datos de la Mishnah acerca del atrio de los gentiles con el muro de la enemistad que separaba y que si se pasaban de ese muro, a quienes les estaba prohibido eran condenados a muerte y eran responsables de su propia muerte. Esa era una ordenanza saducea, y aquí Pablo está denunciando esa ordenanza saducea, diciendo que Él es nuestra paz, que el Mesías es nuestra paz, que Él ha derribado ese muro intermedio que nos separaba. El verso 15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos en decretos, en edictos, en dogmas. Nunca habla de la Torá. Hermanos, ¿queda claro ahora? ¿Resuelto Efesios 2 verso 15 o no queda resuelto? Clarísimo, hermano, está clarísimo. En serio, las evidencias que has dado son, en mi opinión, más que contundentes, hermano. Y sí, sí, ustedes ya tienen el trabajo, quienes desean tienen el trabajo de revisar en las versiones griegas del Antiguo Testamento. Yo he dado algunos materiales para que revisen, no es muy difícil, aunque no sepan, por lo menos compararlo, aunque sea ver si se parecen las letras, aunque sea para que puedan confirmarlo de esa forma, ¿no? Por el tiempo no pude hacer esas comparaciones de textos arameos, hebreos, griegos, como suelo hacer. El tiempo no da, podemos quedarnos unos minutos más, pero mientras tanto quiero saber si, ¿qué tal, hermanos? ¿Les parece? ¿Les queda claro? Quedó claro todo eso, ¿no? ¿Por cuántos años, cuántas décadas, hasta siglos, gente no ha hecho doctrinas en base a la frase estar bajo la ley, que como ya revisamos desde el principio con pruebas, es un vocabulario de las escuelas judías de ese momento para referirse a una persona que está obligada a cumplir una tradición oral, estaba sujeta, obligada a hacer aquello. Hemos dado datos aquí y por allá. Imagínense, hermanos, cuántas décadas, siglos, gente haciendo doctrinas, debates de la frase estar bajo la ley sin ni siquiera conocer la tradición oral del primer siglo. ¿Cuánta gente no habrá utilizado Efesios 2, verso 15, para decir que Pablo estaba en contra de la Torá, de la ley, de las ordenanzas, que Pablo esto y lo otro, cuando realmente ni siquiera hablaba de eso Pablo, sino que todo lo contrario, estaba denunciando las tradiciones de los hombres que se iban en contra de la Torá? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. O sea, pruebas históricas, datos incluso de los textos originales misnaicos. Y no sé qué más podríamos presentar acá, ¿no? Y son datos que están allí. Textos originales, comparaciones con datos y textos originales. Hubiéramos dado más, pero el tiempo no da, pues. Entonces, eh, ¿cuántas décadas, siglos, gente no habrá utilizado Efesios 2:15 para desacreditar a Pablo? Colosenses, Gálatas capítulo 5 verso 1 en adelante, cuando Pablo está en contra de la circuncisión, pero ya sabemos que es en contra de la circuncisión de la tradición oral, y no en contra de la circuncisión de Levítico 12 verso 1 en adelante. Ya sabemos por qué razones. ¿Cuántas décadas y siglos, hermanos? Y las pruebas, solamente leían ese verso fuera de contexto de todo, y lo demás, y las pruebas. Pobre gente, hermanos, pobre gente, siglos, décadas en debates debatiendo de algo que nunca aparece en el Antiguo Testamento. Imagínense, ¿no? Debatiendo por cosas que ni siquiera aparecen en el Antiguo Testamento, que nunca la Torah ordena, y la gente debatiendo pensando que era así. Gente debatiendo pensando todavía que la Torah es un pacto. Eh, Gente debatiendo todavía en base a Efesios 2, verso 15 que revisamos ahora. Gente
debatiendo pensando que la Torah es un pacto en un pacto en el Sinaí. Hay gente que piensa eso por siglos, por décadas. Agradezcan al Creador, hermanos, que por lo menos ustedes van a empezar a leer en paz el Nuevo Testamento, que realmente lo van a leer en paz. O sea, ya saben cómo resolver Colosenses 2, verso 14. Ya saben cómo resolver Efesios 2, verso 15. Saben cómo resolver Gálatas capítulo 4, capítulo 5. Ahora ya saben cómo resolver Gálatas 2 y Gálatas 3. Saben qué son los evangelios. Ya ustedes pueden, ya ahora sí, ya arrancar con fuerza y seguir aprendiendo paso a paso. Ya tienen los datos para que lean paso a paso en paz el Nuevo Testamento. Qué triste toda esa gente que por décadas, siglos, debatió, discutió, hizo teologías en base a cosas que nunca aparecían en el Antiguo Testamento y que más bien eran vocabularios respecto a la tradición de ese entonces. Adelante los hermanos que tienen que decir algo, claro que sí. Nada más agregar, hermano, que eso que nos leíste, que efectivamente aparece la palabra dogma, pero luego traducen como mandamientos. En otros textos, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos del Creador cuando amamos al Creador y hacemos sus mandamientos. Pero la palabra que aparece ahí para mandamientos es entolé. Nada más quería decir eso, hermano, que sí hay una diferencia entre el dogma y entolé, que son mandamientos, hermano. Eso, gracias. Amén, amén, hermano, muy bien, buenas referencias. Y fíjense cómo a nosotros nos toca estar mencionando a cada momento la tradición para entender lastimosamente, entender los evangelios, cosa que a ellos en ese momento, por ejemplo, alguien leía la carta de los Efesios y leía el tema de la pared intermedia y que él en la carne abolió la ley de los mandamientos en dogmas, la gente sabía muy bien a qué se refería. Ellos sabían que se estaba refiriendo al texto de los decretos de los saduceos en el templo, a esos mandamientos de hombres del templo. Imagínense, ¿no? Y ellos no necesitaban que les estén explicando, esto es así, esto es así. No, ellos lo sabían. Tanto judíos, sobre todo, como los gentiles, que la mayoría, lo dije hace un momento, históricamente la mayoría eran conversos o simpatizantes de los judaísmos. Entonces, eh, leían Efesios, ellos sabían. Leían, leían Gálatas 5, o lo que decía Pablo acerca de la circuncisión, sabían a qué se refería. Lo sabían. Lo sabían. Saben que hay ciertas discusiones acerca del tema del famoso pacto en el Sinaí, ¿no? Hay ciertas discusiones en los registros misnaicos como que van a entender como que si realmente ahí se hizo un pacto, como que se preguntan si realmente, ¿por qué no lo dice explícitamente? Y otros dicen que implícitamente sí lo dice, porque no es claro. O sea, para la tradición judía no es 100% claro el pacto en el Sinaí si es que se refiere a la Torá o no. No saben, no entienden, porque ellos dicen que ahí en el Sinaí se hizo el pacto de la Torá Shebal Peh, de la Torá oral, y se discute, porque obviamente el texto hebreo como tal no te lo dice así explícitamente. Tienen que especular un poquito. Entonces, son cosas, hermanos, cosas que espero que con eso vayan ustedes leyendo con más tranquilidad. Hermano Eric, y no sé si el hermano Ricardo hizo la manita. Hermano Eric, adelante, claro que sí. Gracias, mi hermano. De antemano les quiero pedir disculpas si escuchan mucho ruido, pero es que tengo un desadaptado por aquí cerca de mi casa con su equipo de sonido a todo volumen, entonces no sé si me escuchen con esa interferencia. Ha hecho reír mi hermano con ese desadaptado. Yo hace tiempo no había escuchado esa palabra, no desadaptado. Muy buena, muy buena. Bueno, mi hermano, gracias a sus enseñanzas, como dice la hermanita Adriana, nosotros ahorita estamos formados en un entendimiento mucho más claro acerca de los evangelios y de estas situaciones que se presentaban en la interpretación de Shaul. Y eso lo entendemos nosotros ahorita, pero no sé si me voy a hacer entender con lo que voy a decir. Pero me voy a ir al tiempo en que Shaul está dando este escrito. Entonces, yo estoy allá con Shaul y estoy escuchando lo que está diciendo. Yo quedo entender, tranquilos, no se vayan para el templo que Yeshua ya anuló
ese templo, porque yo sé que el templo estaba allí en ese tiempo en que está ese escrito. Y ellos no pueden llegar a decir, a ir a pasar ese muro y decir, no, 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 Shaul ya dijo que Yeshua en su carne ya este muro no cuenta para mí, yo voy a pasar. Entonces, Shaul a ellos allá en ese tiempo le estaba diciendo, no vayan para allá, que eso no es necesario. Así lo deberían de haber entendido ellos en ese tiempo. Eh, No, no sé no, si me hago no, entender, mi no, hermano. no, para nada, no, no. De hecho, Pablo va al templo, Pablo lleva gente al templo, Pedro y Juan van al templo. Este, por ejemplo, siempre iban a Jerusalén en torno a los encuentros y lo vemos en el libro de los Hechos. No, para nada, ellos mientras el templo estaba en pie y podían ir, recuerden que ya llegaron al punto en que se les prohibía, ¿no? Obviamente ya Perdón, mi llegan, hermano, perdón, perdón. Es que estoy hablando del gentil sí. que no puede pasar el muro No, por no, el mandamiento. claro que sí, sí. Ah, ya, ok, del gentil, perfecto, del gentil. Primero que entendía todo lo que le decía Pablo, como usted lo dice, claro que sí, era muy entendible todo eso. Y no, no, no entraban, no entraban. Yo al menos nunca he visto un registro que hayan entrado. Es que, hermano, eh, los que, los gentiles que sí podían comer pesaj, según la tradición, eran los que ya se habían convertido y que ya estaban siempre con ellos. Iban ahí con el maestro, con los demás, etcétera. Pero los que no podían entrar eran los que solamente eran simpatizantes de los judaísmos o eran quizás simpatizantes del Dios de Israel. Esos que solamente simpatizaban, les gustaba, no tenían acceso más allá del muro. Cosa que la Torá, pues en sí, así tal cual, pues no lo prohíbe a menos que tú estés circuncidado, ese tipo de cosas. El problema es que en ese momento tú sí podías, sí, es verdad, uno diría, oye, pero ¿y por qué esta gente entonces simplemente no se circuncidó y bueno, y entraba al templo con tranquilidad? Porque el poder lo tenían los saduceos, los fariseos. Entonces, para poder circuncidarte, lo vimos en el Tratado Gerim, ya lo he dicho un montón de veces, en el Tratado Gerim debías circuncidarte con uno de esta gente de los sabios de ese momento, de las escuelas judías de ese momento, y te bautizabas en el nombre de él y todo lo demás, ¿no? Entonces, era un proceso, no muy largo, pero era un proceso, según lo registra. Eh, Obviamente, no iba, estos gentiles que no podían pasar el muro, no iban a hacer todo eso, no podían hacer aquello, los iban a matar, no iban a hacer aquello. Ellos sabían que no tenían el poder allí. Y además, vemos también cómo los apóstoles incluso influyen mucho en los demás, en los creyentes, diciéndoles que respeten a las autoridades. Eso tenerlo siempre Mi, claro. mi hermano Luis, pero le quiero hacer una pregunta de pronto un poco más concreta. A estos gentiles que no estaban autorizados porque no estaban circuncidados y no habían hecho todo este proceso, Shaul les está como queriendo decir, tranquilos, porque no pueden entrar, que Yeshua ya tumbó ese decreto. Sí, Ellos sí, sí. podían entenderlo como así, como decirles, tranquilos, no se preocupen, ustedes saben que no pueden entrar, pero tranquilos, Yeshua Sí, ya tumbó ese decreto. claro que sí, porque no nos olvidemos que en gran parte, no todos, vemos que en la segunda carta de los hebreos no todos entendían, pero una gran parte ya entendían más o menos la obra redentora del Mesías. Ya entendían cuál es la obra redentora del Mesías que tanto se habla, aunque tal cual así no lo aparezca en el Nuevo Testamento, pero ¿cuál es esa obra redentora, si podemos llamarla así? Es la función del Mesías como sacerdote Melquisedec, pues, si podría decirse, derramando su sangre en el Mishkan celestial, allá, en el cielo, pues. Entonces, eh, esa es la obra. Entonces, ellos entendieron eso. Entendieron, no, él es suficiente, él es todo. Él es eh, el corbán completo, íntegro. No hay más, no hace falta nada. Él es el cumplimiento de los olamim. Y ahí se resume todo. Cuando ellos escucharon, si ellos hubieran escuchado en ese momento, cosa que sí aparece en el texto griego del Nuevo Testamento, el texto griego habla de que ya, por decirlo así, ha llegado el cumplimiento de los olamim, de los olam. Ahí aparece el griego aion o aionon en plural, que es esta palabra griega que reemplazó al hebreo olam, que, ojo, no traduce perpetuo, no traduce eterno, ni nada de eso, ¿no? Ya sabemos que la Biblia hebrea nunca aparece en la Biblia hebrea la frase estatuto perpetuo o por la eternidad, esos conceptos así nunca aparecen en el texto hebreo de la Biblia. Y ellos, ¿qué pasaba ahí? Tanto gentiles, conversos o no conversos, me refiero a los judaísmos, y judíos como tal,
escuchaban de que ya el Mesías llegó, que hizo esa obra y que él es el cumplimiento de los olamín, suficiente, suficiente. O sea, si yo hubiera estado en esos tiempos, veo todo eso y me dicen a mí que ya llegó el cumplimiento de los olamín, me lo dice un apóstol, yo me quedo tranquilo, tranquilo, porque ya sé entonces que ha llegado la era del Mesías, ya se ha cumplido todo eso. Y ya, estoy tranquilo, relajado. Entonces, ellos entendían todas esas cosas, por eso es que no se esmeraban en avanzar, decir, bueno, físicamente voy a pasarme ese muro porque ya el Mesías abolió eso y voy a entrar allá y hago mi sacrificio. No, ya ellos entendían eso ni les servía de nada, no servía de nada. Bueno, si hago eso me matan, si quiero entrar legalmente me toca bautizarme en el nombre de tal maestro que niega al Mesías, según lo que registra la historia, por gusto. Que quedo aquí tranquilo, si el Mesías ya hizo eso por mí, ya eh, cumple lo que el templo pudo haber hecho por mí, y ya ahora lo hace el Mesías en el cielo, tranquilo me quedo, no pasa nada. Eso es lo que, en palabras simples y morochas, como dicen acá en Ecuador, es lo que trata de decirle Pablo en ciertas cartas. Eso queda claro, ¿no? Entonces, eh, antes de darle la palabra a los hermanos, ya para culminar y despedirnos, eh, ya saben, ¿no? No se olviden, por favor, hermanos, seguir revisando los datos que les he dado, revísenlos, analícenlos, eh, no los dejen allí. Cuando comparta el estudio en la página, vean o revisen, ¿no? Apunten, anoten. Yo no me canso de decir, ustedes ya pueden resolver con estas cosas, pueden resolver varios versos del Nuevo Testamento que son doctrinas establecidas en otros lugares. Ustedes ya saben cómo resolverlos. No porque quizás ustedes dominen el tema, pero al menos tienen los datos para resolverlos. Así que aprovechenlos. Entonces,